en el examen me pongo encontrar los valores de P, Q y S sin utilizar la fórmula. ¿Cómo que si no quiero utilizar la fórmula? Triángulo. Nosotros siempre por teoría sabemos que circuitos eléctricos 1, sabemos que voltio siempre es igual a G por quién. Por O. O también sabemos que potencia, a ver, ¿cómo era potencia? La potencia. ¿Es el primer ejemplo? La potencia. ¿Cuántas eran las formas de encontrar potencia? No era voltios por amperio, voltios por, o también la potencia era voltios al cuadrado entre, o también la potencia era amperio al cuadrado por ohmios, ¿o no? Esto ya es circuitos eléctricos 1, o sea, no, ya no tiene nada que ver. Entonces, veamos, ¿cómo puedo hallar el valor de P, Q y S si no tengo, que no conozco estas fórmulas? Y acá le vamos a poner comprobar. Aquí vamos a comprobar. La pregunta es, ¿quién consume esa potencia activa? ¿Quién consume esos 1.2 kilos? ¿Quién consume esos 1.2 kilos? La resistencia esta. Esta es la potencia que consume 1.2 kilos. La pregunta es, ¿qué tipo de letra le corresponde a esa potencia que va a consumir R? ¿Qué letra? ¿P, Q o S? P, porque es la resistencia, P es para la parte resistiva. Listo, veamos. ¿Puedo utilizar esta fórmula? Para la resistencia, voltios por amperios, ¿puedo utilizar esa fórmula? No. Ahí en la resistencia. ¿Conozco voltios y conozco amperios? Sí. ¿Conozco el voltaje? Dígame. Sí. ¿Conozco el voltaje en la resistencia? No se conoce, entonces por lo tanto esta fórmula no la puedo utilizar. Si conociese yo la tensión acá, sí podría utilizarla. La segunda, ¿se puede utilizar B cuadrado entre ohmios? No, tampoco porque no conozco la tensión. La última, se podría encontrar, conozco la corriente, la resistencia está en ohmios, perfecto. ¿Conozco la corriente? Sí, entonces esta fórmula sí puedo utilizarla. ¿Qué letra le corresponde a esto? Entonces voy a utilizar esta fórmula, listo. A esta potencia, ¿qué letra le pongo? P. Entonces, comprobando, entonces, aquí vamos a poner, ¿sí? Entonces sería P va a ser igual a ¿cuánto? ¿Quién está en amperios? I cuadrado. ¿Quién está en ohmios? El valor de R. Entonces, I cuadrado, ¿cuánto es el I? 20 al cuadrado. ¿Sí? ¿Por cuánto es la resistencia? 3. ¿Cuánto me da esto? Ok. 1200. ¿Cuánto? 1200. ¿Se comprueba lo que es lo mismo? Sí, entonces estamos hablando que este es de 1.2 kilowatts. Listo, entonces estamos viendo que es lo mismo. Kilo, 1.2 kilos. Listo. Vamos a ver ahora, ya hemos comprobado, entonces, realmente entonces, estamos verificando que la potencia activa es la potencia que solo consume la parte resistiva. Vamos a hablar ahora de Q. ¿Quién consume Q? La parte reactiva. ¿Cuánto es la parte reactiva? Acá, ¿cuánto es la parte reactiva? 4 ohms. La potencia reactiva. Y a esa potencia, ¿qué letra le corresponde? Q. Listo. Si fuese Q, ¿yo puedo utilizar esa primera fórmula voltios por amperios? No, porque no conozco en X, no conozco el voltaje. No se puede. Acá, menos. Acá, si esto fuese Q, ¿quién está en ohmios? El XL. Y el XL
¿Conozco la corriente? Sí, entonces puedo utilizar esta fórmula. Entonces a esa fórmula le pongo Q. ¿Sí? Entonces acá sería, esto sería Q. ¿Cuánto sería Q? Sería I cuadrado por quién? Por X en X. I cuadrado por el XL. El 20 al cuadrado. ¿Y cuánto es el XL? 4. El XL es 4. ¿Cuánto me da esto? 1600. Estamos hablando de 1.6 kilos. 1.6 kilos. Lo mismo. Seguimos. Vamos a hallar S. S es la potencia aparente. ¿Quién consume la potencia aparente? ¿La parte resistiva, la parte reactiva o quién? El conjunto de ambos. ¿Quién es ambos? La impedancia. ¿Sí? Entonces, ya la impedancia de todo esto, todo. ¿Qué letra le corresponde a toda la potencia aparente? S. ¿Sí? S. Y entonces yo puedo utilizar cualquiera de estas fórmulas. Si yo quiero de todo el circuito, esto sería S. ¿Conozco el voltaje en todo el circuito? Sí. Sí. ¿Conozco la corriente en todo el circuito? Sí, se puede utilizar esta fórmula. Veamos acá, la segunda. Cambié. ¿Conozco el voltaje en todo el circuito? Sí. ¿Quién está en ohmios? La impedancia C. ¿Sí? Acá, ¿puedo utilizar la tercera fórmula? Sí, porque en todo el circuito conozco la corriente, en todo el circuito conozco ohmios. ¿Quién está en ohmios? Sí, entonces también nosotros vemos que S, que acá sería S, sería igual también al cuadrado por quién? Por Z. ¿Sí? Y cuadrado, 20 al cuadrado por Z. ¿Cuánto es el Z? El Z es 5. Y el Z es 5. ¿Cuánto me da esto? También me da 2000 por ampere. ¿Sí? 2. Vamos verificando entonces. Vean que la teoría es fundamental, ¿eh? Porque si no tienen teoría a la mano, con buenas intenciones no hacemos casi nada. Listo, entonces ya tengo los tres valores de T, Q y S. A esta vamos a llamar, a esta forma la llamamos, si quieren, forma 1. Esta es la forma 1, esta es la forma 1. A esta comprobación que voy a llamar una forma 2. Una forma 2. ¿Y cuál sería una forma 3? La forma 3. Recuerden ustedes que una tercera forma, ¿cuál de las tres potencias, P, Q o S, se puede escribir? Solo es uno, que se puede escribir como pasó. La potencia S, ¿sí? Es la única. Entonces nosotros sabemos, ¿sí? La potencia S es la única que se puede escribir como pasó. ¿Y cuánto era? ¿Recuerdan ustedes? P por y P. ¿Qué se llama este dicho? ¿Por qué? Tienen que repasar, ¿eh? Porque fíjense, si la teoría es cortísima, no pues podrá menos. Por si acaso aquí está su. Ahora sí que no está, ahí está. Formulario, ojo, S es igual a B por conjugada. ¿Qué era la conjugada? Ese sí aparecía la conjugada. Simplemente se cambiaba el ángulo si teníamos, a ver, por ejemplo, era el vector A. Por ejemplo, el vector A era 3 más J 4. Vamos a poner, ¿cómo era el A conjugado? Era 3 menos J 4. Si yo tenía un vector A que era 8 con un ángulo de 20 grados, ¿cómo era el A conjugado? Se cambiaba el ángulo o se cambiaba el conjugado. No lo hemos visto. Veamos. Vamos a sustituir
escribir valor. S entonces es B por I conjugado. S será igual a ¿cuánto? Contacto, ¿cuánto es como fasor? ¿Cómo era como fasor? 200 con 30. Sí, con 30. No, 5 con 30. Por, ¿cuánto es el conjugado de la corriente? 20 menos 20 con 3. 20 con 3. Acá vemos si I es igual a 20 con un ángulo de menos 13 grados, ¿sí? El I conjugado es igual a 20 con un ángulo de 23 ahí. ¿Cuánto me da el valor de S? Ese era 2000 con un ángulo de 3. Este valor de S, fíjense, ¿qué cosa vendría a ser esto? El módulo rojo. ¿Y qué unidad es el S? ¿Cuánto sería la potencia aparente? 200 por 2000 por 2. Pero si esto no lo podemos llevar a la forma rectangular, ¿sabéis llevar a la forma rectangular? No va a salir. O esto también es igual. Porque el ángulo es 53,3. Ya, 30 más. Ah, estamos sumando 30 más 23, 13. Estamos sumando. Cuando se multiplican dos factores, no se suman. Atento. Prueba. No es malo estar llevando por tercero. ¡Qué broma! ¡Qué broma! Se ha sentido ofendido, ¿no? Sale 1500. No se lee el tuyo. ¿Ya? ¿Cuánto sale? 1200 más 1599. A ver, esto sería entonces 1200 Más 1600. 1600, ¿qué? Si es S, es ¿qué? Volt ampere. ¿Quién es este 1200? Esto era P. Esto era P, ¿sí? Más J. Bien. Era Q. Sí, el S siempre era P más JQ. Ahí está. 1200, P es 1200. Ahí está. Y Q, 1600. Listo, entonces ya tenemos acá, fíjense, pero no puede haber, fíjense, no puede haber solo P, Q y S así, de forma fría. Vamos a ver acá, aquí le sacamos como resumen entonces de nuestro triángulo, aquí está P, aquí está Q y aquí está S. P, ¿cuánto era? Era 1, y a 1200 ya, ¿cuál? 1600 va, y 2000.
Ya. No sé, ¿qué pasaría, fíjense, qué pasaría si yo tomo aquí XC4? Solamente ese cambio, el XC4. ¿Qué va a pasar? Negativo. Los cálculos no me van a dar todo lo mismo, pero ¿qué va a pasar con el triángulo? El triángulo ya no va a estar abajo, sino va a ser capacitivo hacia arriba. ¿Sí? Entonces, ¿cómo puedo saber si este triángulo está abajo o hacia arriba? Entonces, acá tengo que ponerle necesariamente un valor que es el cos phi. A esto se le llama un factor de potencia. ¿Sí? Cuando, por ejemplo, yo digo en un circuito, bueno, ya les doy una pregunta, porque para esa parte, si ustedes van a entregar su tip, no es que yo le ponga su tip bien presentado, le pongo el chat bonito, va a estar todo, no. Yo le voy a poner una pregunta a cada uno de lo que está hecho en el trabajo. Por ejemplo, ¿qué va a significar un cos phi 0.8, por ejemplo? Yo digo, esta planta tiene un 0.8 su cos phi, ¿qué significa? ¿Qué va a significar? Eso le va a dar, sí, aparte del ángulo, su ángulo tiene su cos phi es 0.8. ¿Qué significa? Que la eficiencia de esa planta es el 80%. O sea que hay pérdidas del 20%. Eso significa entonces el cos phi. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos interesa a nosotros? Que ese ángulo sea, ¿cuánto? Lo más pequeño posible para que se acerque a ¿cuánto? Al 100%, pues, si el ángulo sería 0, ¿cuánto sería la eficiencia? 100%, el cos phi sería 1, ¿o no? Claro, el cos phi sería 1, y le sacamos el arco coseno sería 0, ¿o no? Sí, entonces, no se olvide, entonces tiene que haber un cos phi. Este cos phi, ¿cuánto sería el cos phi de este circuito? Sería pues simplemente el cos de ¿cuánto? El cos de 53.13. ¿Cuánto me da esto? 0.6. Perfecto. Entonces digo, el cos phi de este. ¿Cuán eficiente es entonces este circuito? 60%. El 60%. Pero yo no puedo saber, ¿qué pasaría si este triángulo estuviese hacia arriba? ¿Su cos phi también no sería 0.6? Claro que sí. Entonces, necesariamente este punto 6 tiene que tener un dato adicional. ¿Sí? En este caso, ¿de qué tipo de circuito estoy hablando? RL, o si no, ¿qué le llamamos? Inductivo. ¿Sí? Entonces, yo tengo que acompañarle aquí la palabra 0.6 inductivo. O si no, en algunos libros también le ponen en retraso. ¿Sí? El retraso o retardo, cualquiera de ellos. O también en algunos libros les va a aparecer el símbolo de un inductor. O también en algunos libros les va a aparecer el signo negativo. Cualquiera de ellos, pero tiene que estar acompañado, no puede ir así. ¿Sí? ¿Qué pasaría si fuese un circuito hacia arriba? Si un triángulo hacia arriba. Aquí tenemos el capacitivo, en adelanto, acá el símbolo de un capacitor, posiblemente. Ya sé entonces, que el triángulo entonces va a estar hacia arriba. Pero no puede ir así nomás, ¿no? Yo no sabría qué tipo de circuitos. ¿Se entiende? Listo. Y vamos a ver algo mucho más importante. Esta era la parte A. Nos pedían encontrar el triángulo de potencia. Vamos a ver la parte B. Yo les decía, este ángulo cuando es demasiado grande llega a contaminar la red. Entonces, yo me veo forzado, no solo porque me penalicen, sino quiero reducir porque mis costos, porque eso tiene la facturación. ¿Sí? Yo quiero reducir. A ver, ¿y esa reducción de quién va a depender? No, sabemos que le ponemos un banco de capacitores, pero ¿de quién va a depender? Ya debo ver, ingeniero, ¿qué hacemos? Entonces, lo primero que va a preguntar el ingeniero es, ¿tiene usted dinero para poder comprar ese banco de capacitores o no? Sí, porque tiene un costo. Entonces le va a decir, ¿a cuánto lo reducimos? Sí tenemos un dinero, pero va a decir, yo quiero reducirlo a 0. O también puede decirle, ¿sabe qué hagamos? Como no tenemos mucho dinero, en este año lo vamos a reducir esto a la mitad, y el próximo año la otra mitad. Todo va a depender entonces de la disponibilidad económica del inversionista. ¿A cuánto lo reducimos? A ver. Puede ser, por ejemplo, ¿a cuánto? ¿15 grados? ¿Sí? Cada uno puede hacerlo a 15, 18, 20, a 0 también. ¿Sí? Pero el objetivo es ver la mecánica, cómo se trabaja. Entonces, ¿a cuánto vamos a reducirlo? A ver,
15, listo. Entonces, ve, si por razones económicas, ¿sí? Por razones económicas, se desea reducir el ángulo a 15 grados. Calcular el banco de capacitores que haga posible esto. Calcular el banco de capacitores o el banco de condensadores que haga posible. Listo, yo quiero saber, ¿cuál era la fórmula para encontrar ese banco de capacitores? ¿Recuerden? Claro, sí. Y sabemos si XC era igual a B cuadrado. ¿Era así o no era así? Sí, era así. XC era voltaje al cuadrado entre Q sub C. ¿Qué era Q sub C? Era la potencia que se desaparecía, que se compensaba o se anulaba. ¿Y qué era B? Era el voltaje. Si estoy hablando de todo el circuito, conozco el voltaje de 100 volts. El QC, fíjense, este es el triángulo original. Entonces, cuando yo reduzca ese ángulo, no va a haber un nuevo triángulo, sí, va a haber un nuevo triángulo. Entonces, si hay un nuevo triángulo, voy a tener un nuevo ángulo. ¿Cuánto va a ser ese ángulo phi nuevo? El phi nuevo va a ser igual a 15 grados. Por lo tanto, si había un S antiguo, no habrá un S nuevo. Claro, sí, un S nuevo. Antes había un Q original. ¿Y esto quién vendría a ser? Esto sería pues un Q nuevo. Y felizmente el P antiguo o el P nuevo es el mismo. Eso no ha variado. ¿Listo? Entonces, ¿dónde está el QC? ¿Dónde está el QC que está en la fórmula? Este es lo que ha desaparecido. El QC, esto es lo que ha desaparecido. Este es el QC. Este es el Q que se ha compensado o se ha anulado. Y numéricamente, ¿cuánto es ese QC? Este QC no será el Q original menos el QN. Sí, entonces acá sustituimos valores. Entonces, XC será igual voltaje al cuadrado. No hay problema, B cuadrado. ¿Cuánto será el Q sub C? El Q sub C es el Q menos el Q. Sustituimos valores. Ahora, ¿cómo encuentro el QN? Este QN. Fíjese, por tangente no podría ser, por tangente no podría ser este QN P por tangente de 15. ¿O no? ¿Pones así? Sí, por tangente. ¿Sí? Entonces, este valor de Q podría ser P por tangente de 15 grados. P por tangente de 15 grados. Entonces, este QN, si quieren sustituimos valores, P, ¿cuánto es? 1200 por tangente de 15. ¿Cuánto me da el QN? ¿Cuánto? 321.52. ¿Qué? ¿Qué? No, aquí está mal. Ah, no, está bien. Sí, el Q siempre está en bajo. Listo. Entonces, sustituimos valores. Ahora sustituimos. ¿Cuánto es el voltaje? El voltaje 100. 100 al cuadrado entre. ¿Cuánto es el Q original? 1600. Sí, 1600. Menos. ¿Cuánto es el Q nuevo? 321.52. 321.52. Listo. ¿Cuánto me da este XC? 7.82. ¿Qué? Ohms. ¿Sí?
O sea, esta es la reactancia del banco de capacitores. O sea, yo con esto voy a la calle Pizarro y digo, ¿sabe qué? Véndame un capacitor de 7.82 ohmios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que convertir esto a capacidad. ¿Sí? Entonces nosotros sabemos si entonces acá la capacidad será entonces 1 entre 2 pi f x ¿sería así? ¿O no es así? Sí, a ver, ¿cuánto sale esto? Sí. ¿Cuánto sale? 0.03. Creo que está presagiando su nota. Ha llegado tarde y todavía. ¿Cuánto? Aproximadamente 340 microfarads. 0.0 mejor que ya no le pongo nada. 340 microfarads. Normalmente, cuando hay ocurre, nosotros acá alegremente le hemos puesto acá cuánto. 60 Hz. Hemos asumido. Válido por este que sí. Normalmente, cuando yo tengo una planta, por ejemplo, al banco de capacitores, si no tengo la capacidad, tranquilamente yo puedo decir, quiero un banco de capacitores de cuánto. ¿Cuánto es el QC? Esto no sería el QC. ¿Cuánto sale eso? 1600, 221, 1000. ¿Cuánto? 1278. 1.72. Entonces, yo puedo decir, hay dos formas de poder expresar un banco de capacitores, en función de su potencia. Yo tranquilamente puedo decir, ¿sabe qué? Quiero un banco de capacitores de 1.278 kilovatios. Es válido, ¿sí? Cuando yo no conozco la frecuencia. Pero si conociese la frecuencia, pues expresamos también mi capacidad. Queda ahí. Ahora, normalmente, ¿se puede fabricar un banco de capacitores? Claro que sí. Entonces, normalmente los capacitores vienen en capacidades estandarizadas. Yo no puedo pretender decir, véndeme un capacitor de 340, eso no existe. ¿Sí? Entonces, hay capacitores de 10 microfarads, por ejemplo. ¿Cuántos tendría que comprar si son de 10? 34. ¿Sí? Hago un banco de capacitores. ¿Cómo los conecto estos capacitores? ¿Cómo hacer? ¿Serio paralelo? En paralelo, sabemos que en paralelo se acumulan las capacidades, en paralelo. ¿Y se calentarán? Si van a calentar, es que tengo que ponerle un pequeño cooler, tengo que ponerle sus pasos. De hecho, por eso es que tiene un costo también. Tengo que instalarlo en algún sitio en el tablero, pero se puede fabricar. Solo que a veces, pues, por garantía, mejor lo mandamos a hacer, entonces alguien lo hace, lo instala. Entonces ya voy a tener. ¿Qué pasaría si yo quiero reducir más el ángulo a 10 grados? Más capacitores, resultará 370. ¿Qué pasa si no tengo mucho dinero y quiero quedarme en la mitad, en 25? Menos capacitores, saldrán 28, yo qué sé. ¿Se entiende? Sí. Entonces fíjese, esta parte es interesante de poder dimensionar. ¿Alguna pregunta acá?
¿Se entiende? Más o menos. Este ejercicio, si bien es cierto lo hemos resuelto con los ciertos detalles, este mismo ejercicio, si se han dado la molestia de ver, está resuelto en el librito del ministro. ¿Sí? Claro que de ahí obvian varios pasos, aquí está mucho más detallado, pero repásenlo. Y como respaldo a eso también, como siempre trabajamos, yo les voy a poner la solución de esto. Y a ver, aquí nosotros, alguien va a decir que no es teoría, que total, que gano con esto. Y es más todavía. ¿Sí? Este 3 y este 4, pero en una industria, ¿dónde voy a ver ese 3 y ese 4? ¿Se podrá ver ese 3 y 4 en una industria? Veamos. Si yo tengo un motorcito, eléctrico. Un motor eléctrico, ¿qué tipo de elemento es? RL. ¿Sí? ¿Puedo encontrar yo su valor de R? ¿Puedo encontrar el valor de su bobina? Fíjense ustedes, a ver una cosa. ¿Qué pasa si yo tengo acá el motorcito? Yo tengo mi motorcito eléctrico. Nosotros sabemos que este motorcito internamente tiene su R y tiene su E. Este motorcito. ¿Qué pasa si a este motorcito yo le aplico un voltaje? Y también yo puedo calcular la corriente. Si yo divido el voltaje entre la corriente, ¿qué estoy hallando? Estoy hallando el voltaje entre la corriente. La impedancia del motor, pues, no es la impedancia del motor. Y vamos a suponer que este es el Z del motor. ¿Qué pasa si este Z del motor me da 2 más J 33.8? ¿Qué significa ese 2 más J 3.8? La parte resistiva. Significa que este motor supera esto, este 2 significa la parte resistiva y esto viene a ser la parte reactiva e inductiva, ¿o no? Entonces yo tranquilamente, en un ejercicio puedo decirles, yo tengo un motor de tantos, encuentre la resistencia de su bobina y la reactancia de su bobina. ¿No se puede encontrar? Sí se puede. Entonces, para darle un toque más práctico a estos ejercicios, normalmente sería interesante darle una aplicación a los motores eléctricos. Porque si no le voy a poner un toque práctico, las ideas después se van nomás al aire. Entonces, vamos a ver entonces una pequeña introducción a los motores eléctricos. No pretendo hacer un curso dentro de otro, simplemente veo los aspectos de funcionamiento nada más. ¿Listo? Y no hay más también, en el examen no va a haber otro tema. Esta parte es introductoria, la parte de los motores eléctricos. Y no hay necesidad de que tomen apuntes apurados, porque la teoría que les voy a poner también está todo lo que les voy a mencionar con respecto a estas máquinas. Vamos. Pero sí, por favor, les pido su atención. Acá en lo que hemos visto ya tenemos la tercera parte del examen. ¿En un ejercicio? Claro, no lo que hemos hecho en esta clase. Vamos a ver. Vamos a ver. Por favor, a los que les repartí las familiares, los tickets, mañana me los cancelan o si no me devuelven porque están muy solicitadas, quieren pagar hasta 50 soles. ¿Tú quieres 50 soles? Yo tengo. Y una parrilla es mucho El pago 20. Mañana, por favor, no lleno de estado, porque mañana no va a venir.
Es la misma. Yo lo que deseo cada profesor. Sí, creo que cada profesor es diferente puntos. Tipo, ya. Ingeniero, ¿sabe algo por qué estaban diciendo? Creo que escuché que no iba a haber clases el viernes. ¿No iba a haber clases el viernes? El lunes es el aniversario de la facultad. ¿Este viernes o el siguiente? No, el lunes no hay clases. Ah, el lunes. Pero el viernes escuchó algo. El lunes es el aniversario de la facultad y normalmente siempre se estila que la universidad será ese día no laborable porque hay la misa, hay la sesión solemne y todo esto. El día viernes es escuela familiar, será laborable. Como gran parte no tiene también clases, los viernes casi la mayor parte no tiene clases. Se prohibió que era por la acreditación de las reuniones, salvo que unos casos generalmente. Veamos, este es el ejemplo que les estoy dando desarrollado. La misma, lo único que está acá. Veamos, es lo mismo. ¿Sí? Claro que tiene algunas explicaciones, ¿no? Si el triángulo de potencia adopta la misma forma del diagrama fasorial, tomando como referencia la tensión. Entonces, necesito el diagrama fasorial, para esto necesito conocer la tensión y la corriente. La tensión es un dato y la corriente la encontramos. Por lo tanto, la corriente, estamos viendo que la corriente es voltaje sobre impedancia, la corriente la graficamos, aquí tenemos el gráfico del voltaje y la corriente. Pero necesitamos que el voltaje esté como referencia a cero. Y aquí tenemos el triángulo PQ y S, es la forma que da. Entonces, lo mismo, lo que hemos trabajado es la misma. No se olviden siempre que potencia es tensión por corriente, potencia, tensión al cuadrado entre ohmios, potencia, corriente al cuadrado. Esto funciona para todo, para PQ o S, cualquiera de ellos. ¿Cómo encontramos PQ y S? Podemos encontrar por la fórmula, como hemos trabajado, o también podemos encontrar comprobando acá. No se olviden siempre que no solo es suficiente con encontrar PQ y S, sino tenemos que ponerle acá el factor de potencia, el cos phi. Puede ser el retraso, inductivo o también cualquiera de ellos, pero tiene que estar acompañado. Comprobamos acá la segunda forma, comprobando, o también la otra forma, que es utilizando la forma fasorial de la potencia. ¿Sí? Fíjense, es todo lo que hemos hallado, lo que hemos trabajado. Si lo comprueba por una forma 3 también, ¿cuándo utilizaría esta fórmula? Esta fórmula. Cuando en la resistencia yo tendría que conocer el voltaje, ¿o no? ¿Se puede encontrar el voltaje? En el laboratorio hemos visto cuánto era I por R, o no es el voltaje en R, o I por X, L. Afianza su teoría, porque no va a ser que después tengan que pasar. Veamos, si por razones económicas se desea reducir el ángulo a 20 grados, hemos trabajado con 15, ¿sí? Acá lo tienen a 20. Entonces, si X es P cuadrado entre Q, QC será Q menos QN. Aquí este Q es porque va a desaparecer. ¿Y cómo encontramos el QN? El QN es P por tangente de phi, 400 pi. Lo mismo, y en este caso sale pues un banco de capacitores de 309 microfarads. Eso también se los estoy poniendo entonces en sus apuntes, para que no haya... Les vamos a ver una pequeña introducción a los motores eléctricos. Les repito,
No pretendo hacer un curso de Todeo solo, lo que me interesa son los conceptos básicos de los motores eléctricos. Cuando ustedes lleven ya el curso de motores eléctricos, van a ir con cierta base, con ciertos fundamentos. Ya no van a ir sin ninguna idea de cómo funcionan estas máquinas. Nosotros al inicio del curso habíamos visto, yo les traje todavía, a los que han asistido, bueno, algunos no, les traje una pequeña maquinita donde yo le daba, ¿sí? Se prendía la lamparita. ¿Qué se llamaba esa maquinita? ¿No? No, bobina. Ese era simplemente una máquina rotativa. Una máquina rotativa podía trabajar de dos formas, era reversible. Un transformador, yo tengo un transformadorcito, ¿es reversible el transformador? Sí. Cuando yo por ejemplo, lo alimento con 220 y me da 30 voltios, trabaja como reductor. Pero ¿qué pasa si yo lo alimento con el de 30? En este lado me va a dar 220, va a trabajar como elevador. Lo mismo esa maquinita, el nombre correcto es una máquina rotativa. Esa máquina rotativa, esa maquinita, yo le daba, no le hacía girar el eje, ¿sí? Entonces yo le entregaba potencia mecánica, que me entregaba potencia eléctrica. Pero podía trabajar al revés. Sí, también lo hemos visto. Yo le ponía una pila acá y su eje empezaba a girar. Entonces esa máquina rotativa podía trabajar de dos formas. Uno, cuando convertía energía eléctrica a mecánica, ¿en qué régimen trabajaba? ¿Qué se le llamaba? Motor. ¿Sí? Y cuando trabajaba al revés, cuando yo le daba potencia mecánica y nos entregaba energía eléctrica, ¿en qué régimen trabajaba? En el régimen generador o alternador. Entonces, cuando le llamamos motor, en buena cuenta está mal asignado, es una forma de trabajo. ¿Sí? Entonces, vamos a ver. Vamos a hablar entonces de este elemento. Yo tengo acá otra cuarta parte del examen está con respecto a este tema. Aquí está el eje del motor y esta pues es una máquina, el nombre correcto es una máquina rotativa. Esta máquina rotativa, ¿recuerdan ustedes? Aquí tienen el enchufe. Cuando yo hacía girar esto, acá me entregaba energía eléctrica y el LED se prendía. Ahí trabajaba en qué forma, como generador o alternador. Entonces, en este caso, cuando trabajamos, cuando yo a esta máquina le entrego acá, ¿sí? Le voy a entregar una potencia eléctrica. Una potencia eléctrica, ya vemos eso, potencia eléctrica. ¿Qué me va a entregar acá? ¿Qué me entrega en este? Potencia mecánica. La potencia mecánica. Pero fíjense, todas estas máquinas, cuando ustedes compren, van a tener contacto con uno de estos. Acá tiene un centro. Normalmente esto está remachado. Y esta es una placa. Normalmente es una placa metálica. Y en esta placa metálica, acá, hay una serie de datos. A estos datos que aparecen acá se les llama datos de placa o datos también nominales. Datos de placa nominales. Entonces, acá aparece, esta es la placa, entonces aquí aparecen los datos de placa. Datos de placa o nominales, también se le llama. En toda máquina aparece esto. Cuando ustedes lo compran, por ejemplo, van a comprar una maquinaria, por ejemplo, agroindustrial, un molino, por ejemplo, no tendrá su placa de identificación, va a tener necesariamente la placa, porque es distinto un molino pequeño que un molino grande. ¿Será lo mismo? No, porque de acuerdo a la potencia que va a requerir, voy a tener que comprar un motor para que lo mueva esa maquinaria. Entonces tiene una placa ahí. ¿Sí? Entonces en este caso, los datos de placa o nominales, ¿qué significa? ¿Qué datos va a ir ahí en esa plaquita?
¿Ustedes han fijado? Lo primero que aparece es su marca, pues digamos, Siemens. Eso es relevante para nosotros, ¿no? ¿Qué es el dato que nos interesa y de esa placa? Lo primero que va a aparecer es la potencia, ¿sí? La potencia. Después, ¿qué más? La tensión. No puede, ¿sí? No puede dejar de haber la potencia, la tensión. ¿Qué más? ¿Interesará la frecuencia en un motor? ¿En qué va a influir la frecuencia? Recuerden ustedes que al inicio del curso hemos visto que F era igual a P por N entre 120, ¿no? Sí. Si yo le cambio de frecuencia, ¿qué va a pasar? Va a cambiar la velocidad. Entonces, necesariamente tiene que abrir aquí la frecuencia, porque no puede dejar de tener ese dato. ¿Sí? Y lo que no puede, no acá la frecuencia. La frecuencia. Y no puede dejar de haber este dato que es el cos. Esos cuatro datos son fundamentales. Aquí puede haber otro tipo de información, pero eso ustedes lo van a ver cuando ya vean el curso de más. Estos cuatro datos no pueden dejar de aparecer. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, si yo pongo este motor, por ejemplo, este motorcito es de 3 kilowatts. Listo. Es de 380 voltios. Su frecuencia es 60 Hz. Su cos-phi es 0.8. Estos son sus datos. ¿Listo? ¿Qué significa datos de placa o datos nominales? Significan las condiciones técnicas para las cuales ha sido diseñada esa máquina. ¿Sí? ¿Cuánto me va a entregar de potencia acá? ¿Cuánto va a entregar 3 kilowatts este motorcito? Cuando esté alimentado exactamente a 380 voltios y a una frecuencia de 60 Hz. ¿Qué pasa si le aplico distinto? Le aplico 390 voltios o 400. ¿Va a trabajar? Sí. Sí va a trabajar, pero no va a trabajar a condiciones nominales, sino a eso se le llama condiciones de servicio. ¿De acuerdo? Ahora, esto es importante. Yo compro este motorcito de acá, de 3 kilos. O sea, viene en su caja toda engrasada, su marca. La destapo, le saco su enchufe, lo conecto y empieza a girar. Este motorcito, ¿eh? La pregunta es, ¿cuánto de potencia eléctrica va a consumir? Repito, ¿sí? Yo compro de Vitesa este motorcito, estos sus datos de placa, tanto le saco el plástico, todo, lo enchufo y empieza a girar este motorcito. La pregunta es, ¿cuánto de potencia va a consumir? 3 kilowatts. ¿Cuánto va a consumir? 3 kilowatts. ¿Hora? 3 kilowatts. 3 kilowatts. 3,400, algo más, 2,400, yo diría 2,300. A la corriente sería 220 voltios, ¿no? ¿Serviría la corriente normal la de casa? No, ¿O la... tiene la tensión. Ah, ya. 2.4 kilowatts. 2,4. ¿Por qué? Porque se le suma el No. ¿Usted para qué se compra un motor? ¿A qué gira? Porque le sobró plata, que yo me compro. O en lugar de comprarme una laja, me compro un motor, pues tú también. ¿Será así? No, pues. ¿Cuándo compro un motor? ¿Para qué compro un motor? Cuando lo necesito y tengo que mover pues una máquina, ¿o no? No. ¿Está moviendo alguna máquina ahí? No, pues. Entonces, teóricamente, ¿cuánto va a consumir? Cero, no va a consumir nada. Pero en forma práctica, estos tienen pues sus rodamientos ahí. Entonces, al momento de arrancar, tiene que vencer una pequeña inercia. Entonces, entre comillas, sí consumen poco. ¿Cuánto es ese poco? Más o menos, como está trabajando, cuando no tiene nada, se dice que está trabajando en vacío. ¿Y cuánto consume? Más o menos entre el 2 al 3% de su corriente nominal. Es poquísimo. ¿Sí? Pero teóricamente sería cero. ¿Sí? Pero como siempre esa grasa está dura, por más buena grasa que sea, siempre tiene una oposición a que gire, entonces va a consumir un poco de potencia. Es poquísimo. Entonces, hemos dicho que esa máquina, entonces la compramos nosotros pues para mover acá una máquina. ¿Sí? Una máquina. Aquí está la máquina. Por ejemplo, yo puedo poner un molino. ¿Qué pasaría, fíjense, si este molino, la placa de este molino necesita un motor de 3 kilowatts?
¿A qué porcentaje de su capacidad está trabajando este motor? 100. Al 100%. ¿Sí? Al 100%. ¿Qué pasa si es un molino mucho más pequeño que solo necesita pues 1.5 kilowatts? ¿A qué porcentaje está trabajando? Al 50%. ¿Qué pasa si este molino solo necesita, es un molino pequeñito, pues 1 kilowatt? ¿A qué porcentaje? Es fácil, 1 entre 3 por 100. ¿Qué pasa si este motorcito es de 2 kilowatts? 2 entre 3 por 100, listo, así de simple. Entonces, fíjese, ¿qué relación existe entre la potencia de salida y la potencia de entrada? Va a depender todo de la eficiencia, ¿sí? Entonces, aquí fíjense cuántas potencias vamos a poder ver. Yo por lo menos veo 3 tipos de potencia. Una potencia eléctrica, la otra, esta potencia mecánica es fija. ¿Es fija o es variable? Va a variar, pues yo le puedo poner 1 kilowatt, 2 kilowatts, 3 kilowatts, lo puedo sobrecargar, porque puede estar en vacío. ¿Es variable o no es variable? Sí, entonces va a depender de quién, de un porcentaje de la potencia de placa. Es un porcentaje de, puede ser el 100%, el 50%, el 30%, puede trabajar en vacío. Entonces cuando relacionamos, entonces aquí hay la potencia de placa. Hay 3 potencias, la potencia mecánica, la potencia de placa y la potencia eléctrica. La pregunta es, ¿cómo relaciona la potencia de entrada y la potencia de salida? ¿Eficiencia? Con la eficiencia. ¿Qué es la eficiencia? Por ejemplo, yo le pregunto a tu compañero, ¿cuál es la eficiencia del circuito 2? La primera fase. ¿Qué compara? Lo que está comparando es la nota que ha obtenido sobre el total. ¿De qué potencia estamos hablando? A ver, compañero, que hace rato dice que ha llegado la potencia de color rojo, la potencia de color verde. Usted tiene que estar con su celular, con su GPS. Cuidado, yo los observo, los mayos. Les gustaría que les digan, no, ¿sabes qué? Toma atención, los toca chilitos. Cuando mi material les estoy apoyando, yo estamos bien más de la mitad de la carrera. Y algunos están bien, estoy trabajando, saben que ya estoy haciendo. Cuidado, entonces, cuando hablamos de la eficiencia, entonces hablamos del efecto de salida sobre el efecto de entrada. Entonces la eficiencia sería igual aquí, en este caso aquí, la potencia mecánica sobre la potencia eléctrica. Entonces, todos los cálculos que hemos hecho acá, P por I por cos y todo eso, ¿qué tipo de potencia es? La potencia eléctrica, ¿o no? Sí, entonces necesito saber que esta es la potencia eléctrica. ¿Cuánto sería la potencia eléctrica? La potencia eléctrica sería la potencia mecánica sobre la... Pero ¿de quién depende la potencia mecánica? No es una fracción de esto. Sí, puede ser el 30%, el 50%, el 100%. Entonces, esto es igual a un porcentaje, una fracción de quién? De la potencia de placa entre la eficiencia. Entonces, la fórmula, ¿a qué se reduce? Que la potencia eléctrica, ¿sí?, es igual a esto. No se preocupen por nada de esto, porque todo está explicado en los apuntes que vamos a hacer. Este es el porcentaje de plena carga por la potencia de placa entre la... Esta es la fórmula que vamos a utilizar. Veamos acá rápidamente, eso también se los voy a acompañar. Si han prestado atención, va a ser muy fácil esto de comprender. Fíjense acá. Entonces tengo potencia eléctrica, no se preocupen de esos porque aquí está explicando qué es P sub C, qué es P sub C, qué es todo eso. Entonces, PT es la potencia de placa o la nominal, PE es la potencia eléctrica, TB es la potencia mecánica. Entonces, la eficiencia es la potencia mecánica, es la potencia eléctrica. Pero esta potencia mecánica es un porcentaje de esto. Entonces, ¿es un porcentaje de quién? De la potencia de placa contra P sub P. Este es entonces, fíjese, la fórmula. Es lo mismo que la potencia eléctrica, entonces, es el porcentaje de plena carga por la potencia de placa y su eficiencia. Ahora, este porcentaje de plena carga me lo pueden dar como dato, o también yo lo puedo hallar, pero para hallar, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la potencia de la máquina.
¿sí? Pero también me lo pueden dar como dato. El porcentaje de plena carga es del 40%, perfecto. Pero ¿cuánto sería el porcentaje de plena carga si esto fuese de 1.5 kilowatts? 50%, se puede hallar. Les repito, si quiero hallar, tengo que conocer la máquina que va a mover. Y ahí tenemos, y hay un pequeño ejercicio, llamémosle así. Ahora, normalmente ustedes se van a fijar, y cuando yo arranco un motorcito, por más pequeño que sea, cuando están prendidas las luces, se baja. Entonces esa corriente de arranque normalmente es alta. ¿Cuánto es esa corriente de arranque? Normalmente 6 veces la corriente nominal. Por eso es que se chupa, dicen, toda la corriente y el alumbrado te baja. Pero baja pues unos milisegundos, pero es una corriente bastante alta. La corriente de vacío, esta sub cero, la corriente de vacío, es del 2 al 4% de la corriente nominal, es poquísimo. Ahí están sus datos. Esto también va a estar en sus apuntes. Y acá tengo un pequeño ejercicio, acá, donde dice, para el motor anterior, para este motorcito, el ejemplo es para este motorcito, para este motor, encontrar su corriente nominal. ¿Sí? Encontramos la corriente nominal, luego nos pide la corriente de arranque mínima, la corriente consumida y corriente de vacío. Y está acá la solución, aquí está paso a paso. Esta es la fórmula general es P por I por sí. Esta fórmula yo puedo aplicarla para todos los casos. Potencia nominal, voltaje nominal, corriente nominal. ¿Cuánto es la corriente nominal? En este caso, 11.36 amperios. O sea, este motorcito, cuando esté trabajando, cuando está cargado exactamente en el eje tenga una potencia de 2 kilowatts, va a consumir ¿cuál? 11.36. ¿Qué pasa si lo sobrecargo? Entonces esa corriente puede subir más y se van a malograr las bobinas del motor. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo lo hago trabajar con el 50% de su capacidad? ¿Cuánto va a ser esa corriente? Va a ser mucho menor, será casi la mitad. ¿Sí? Entonces, pues, ahora, fíjese, nos decía que el porcentaje de plena carga, ¿cuánto era? Dice, calcular la corriente cuando el porcentaje de plena carga sea el 40% y la eficiencia el 90%. Entonces, fíjense acá, entonces, la fórmula es la misma. La fórmula I es potencia entre B cos I. Pero esta potencia ya no es la de placa, sino es la potencia donde interviene el porcentaje de plena carga. ¿Cuánto era? El 40%, puedo poner el punto 4, la eficiencia 90%, punto 9, y la potencia que estoy utilizando de este motorcito solo sería 15.8 kilos, ni siquiera 1 kilo. Y ahora sí calculo la corriente y fíjense cuánto consume. Ni siquiera la mitad, 4.54, mucho menos. ¿Sí? No se olviden acá, siempre el porcentaje de plena carga se puede hallar o me lo dan como dato. Si quiero hallar, ¿qué tengo que conocer? Tengo que conocer la máquina. ¿Cuánto sería acá, por ejemplo, el porcentaje de plena carga si este motorcito fuese de 3 kilos? ¿Cuánto sería el porcentaje de plena carga? 1 entre 3 por 100. Si fuese un motorcito de 2 kilowatts. 2 entre 3 por 100. O también, no se olviden que lo pueden dar. ¿Sí? Puedo decir, el porcentaje de plena carga. El día de mañana completamos